Continuando con las clases de teoría elemental de electrónica, clase número 4 para esta oportunidad, vamos a ver lo que es los elementos que contengan bobinas, o también llamado inductor. La bobina es simplemente un arrollamiento de alambre. Cada vuelta se le conoce como espira y esta bobina es de núcleo de aire. Son utilizadas para sistemas de radiofrecuencia, transmisores, receptores de estos sistemas. Las encontramos entonces en controles inalámbricos para carros, en radios de FM, AM, en, en infinidad de aparatos que tengan que ver con modulación de radiofrecuencias. Tenemos este tipo de bobina, ya es con núcleo de ferrita, con núcleo tipo toroidal. Estas bobinas son implementadas para fuentes de alimentación. Hay que recordar que las bobinas son elementos que almacenan corrientes de forma temporal. Y es el caso contrario del capacitor. Que recordemos que el capacitor en la clase número 2 vimos que es un elemento que carga voltaje en un determinado tiempo. La bobina carga corriente. La unidad de medida de la bobina es el henrio. Y están los subnombres que son milihenrios y microhenrios. La unidad base es el henrio y las dos unidades eh, que están por debajo del henrio es el milihenrio y el microhenrio. Los elementos que estén formados por bobinas son los siguientes. Tenemos este transformador que se le conoce como transformador chopper. Es un transformador generado, más bien creado por un núcleo de ferrita y el embobinado. Tenemos dos embobinados. Este elemento trabaja por medio electromagnético. Se coloca una corriente eléctrica en estos dos extremos y se transfiere, o se transmite, o se transporta, como quieran llamarlo, por este núcleo, que por lo general el núcleo de ferrita es muy liviano y transporta adecuadamente los electrones pasándolo hacia el otro embobinado, generando una tensión. Transformadores muy pequeños y muy versátiles implementados en fuentes conmutadas. Por acá tengo otro transformador, que este es un transformador ya grande, muy grande, con núcleo de hierro. Están formados por las famosas E's y I's. Tienen un núcleo mucho mayor que que el, que el que usted vio anterior y tiene varios devanados. Tiene varios bobinados. Este es el bobinado, el secundario. Se le conoce secundario porque aquí el voltaje es reducido. Y el embobinado primario, que es aquí donde se ingresa la alta tensión, los 120 o 220 voltios de corriente alterna. Hay que recordar que el transformador siempre trabaja con corriente alterna o corriente pulsante. Este transformador es considerablemente pesado y ya es un transformador de potencia. En este caso, bueno, este transformador es un transformador reductor, eso depende de cómo se utilice. Pero bueno, es implementado en fuentes de poder para equipos de sonido, televisores y en fin, más aparatos. Tenemos por acá también este elemento que ustedes muy bien lo conocen, es un motor de corriente continua, un motor para proyecticos para uso general. Y nótese por acá, yo tengo destapado un motor. Nótese usted el embobinado de este motor de corriente continua. Y nótese ustedes por acá los imanes. Cuando se le ingresa una tensión en esta parte, en el colector, se energiza el embobinado generando un campo electromagnético, el cual es cambiante con estos imanes, haciendo girar pues el motor. Tenemos también este embobinado, que es un solenoide. Eso me permite abrir o cerrar una puerta. Se trata de un arrollamiento de alambre sobre un núcleo, el cual, pues el núcleo en sí es esta barra móvil que al
circula la energía eléctrica por la bobina, genera un campo electromagnético y me hace mover el núcleo. Tenemos otra aplicación de las bobinas del campo electromagnético. Esto es un relevador, es un elemento para conmutar tensiones, para aprender a apagar cargas de relativa corriente alta a partir de un voltaje pequeño. Esto es un relevador de 12 voltios y puede manejar cargas de 125 o 150 voltios con 15 amperios o 7 amperios. Eso en la práctica nunca va a pasar. Siempre estos relevadores es bueno colocarlos con poquita corriente, porque pues internamente tiene unas láminas. Esas láminas, de tanto estar activándose y desactivándose, se van a sulfatar y van a terminar por dañar el relevador. Entonces lo recomendable es colocar una corriente considerablemente pequeña. Tenemos por acá otra aplicación del bobinado, de las bobinas. Es un timbre, es prácticamente un solenoide, y lo que pasa es que cuando se inyecta una tensión de corriente alterna en el bobinado, hace mover el núcleo de tal forma que me pegue con esta campanita. Este es el principio del timbre eléctrico. Bueno, tenemos también otro elemento que es muy conocido también, es un parlante. Lo particular de este elemento es que se le mide en ohmios, como si fuera una resistencia, y es lo mismo que yo tener un motor. También tiene un imán, o tiene imanes, y tiene un embobinado. El parlante también tiene lo mismo, tiene un embobinado y tiene un imán, pero se le mide como si fuera una resistencia. Este parlante es de 4 ohms aproximadamente. Vamos a probarlo para que ustedes se den cuenta cómo se puede medir si está bueno o está malo. Una forma de medir es con el multímetro en la opción de resistencia. Simplemente colocamos las puntas de multímetro y me debe marcar el ohmiaje. 3.9 ohms. Se aproxima a 4 ohms. También vamos a probar un relevador. Por acá yo tengo el diagrama que forma parte de un relevador, de que está formado. Entonces, estas dos partes que están acá, estas dos pines, este que está acá y este que está acá, los de los extremos es el embobinado, y estos tres restantes son los contactos, el contacto común, y ya vamos a ver si es el normalmente abierto o normalmente cerrado. Vamos a probar primero el embobinado. Igual, con el multímetro en la opción de resistencia, vamos a probar acá las puntas del multímetro en el relevador. Y vamos a probar bien. Y ahí me marca el estado de la bobina. 0.377 kilo ohms es el estado de la bobina. Tenemos entonces el diagrama, el símbolo del relevador. Se tiene la bobina con un núcleo, genera un campo electromagnético y me hace mover las láminas. Vamos a mirar las láminas, vamos a probarlas en opción de continuidad. Entonces, vamos a probar el común con esta que está acá, y como pita indica de que es el normalmente cerrado, y este que está acá no pita, indica que es el normalmente abierto. Otra forma de medir el relevador es con una batería de 9 voltios. Cogemos las dos bobinas, la bobina, los dos extremos, los dos contactos, y simplemente hacemos con la pila de 9 voltios, energizamos la bobina. Ustedes ahí escuchan cómo suena el relevador, indicando que está en buen estado. Para probar el motor, simplemente lo que hacemos es con una batería, y ustedes escuchan cómo funciona el sonido de funcionamiento del motor. Para probar el parlante, lo que hacemos es también con la batería generar
el actuar, el accionar del parlante. Entonces estos son los elementos que contienen bobinas. Son elementos muy importantes en la electrónica. Espero que les haya parecido interesante este video, teoría elemental de electrónica, elementos que contengan bobinas, clase número 4. Por favor, compartir todos sus conocimientos para personas que lo necesiten. Un saludo para todos ustedes.